Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro y entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera. Pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primeros, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy bonito, con un mensaje extraordinario. Lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, maravillados y usando de ejemplo la fe que le nace a una mujer pagana. Es la sirofenicia, la mujer de Tiro, que habita en la Decápolis de paganos, y la situación que le urge a esta mujer en medio de una necesidad urgente de que su hija está poseída por un demonio, y por lo tanto acude a la nobleza, a la gentileza de nuestro Señor Jesucristo dentro de todo ese escenario, dentro de todo ese marco. Hemos destacado de esta mujer que es una mujer de gran fe, que es una mujer que nos sorprende con la capacidad que tiene de hacerle salir la virtud de la sanidad a nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a contemplar también, hermanos y hermanas, desde la perspectiva de los hermanos separados. Hablamos mucho y tenemos muchas experiencias con lo que llamamos los hermanos separados, que hoy en día a veces se le llaman los hermanos que están por regresar. Pero ciertamente en nuestra familia tenemos personas que practican otra religión, son de otra religión o no practican nada en total. O a veces no están solo en nuestra familia, sino que tenemos amigos, compañeros, conocidos que están dentro de una práctica religiosa o están incorporados en una religión que no es la nuestra. ¿Qué actitud tenemos con ellos? ¿Cómo manejamos los asuntos y las relaciones que tenemos con ellos? A veces se crea una gran división, hermanos y hermanas, y dentro de ciertas situaciones como que no se puede establecer una comunidad de vida, una relación adecuada, lamentablemente por las divisiones que podamos encontrar, no solamente por divisiones culturales que encontramos en la vida, también por divisiones religiosas. Hoy vamos a tratar ese tema, hermanos y hermanas, el tema de las relaciones que tenemos con los hermanos separados, con aquellos que no practican o no son parte de nuestra religión en la fe. Aquí hay un punto importante que queremos resaltar y es la idea fuerza, hermanos y hermanas. Cuando tenemos cerca a un hermano separado, ¿cómo invertimos ese tiempo? Sería bueno invertir el tiempo con ese hermano separado en discusiones teológicas de lo que yo creo y lo que tú no crees para convencerlo de que dé el brinco y venga con nosotros. ¿O sería más importante, hermanos y hermanas, hacer algo por la vida de esa persona? Jesucristo manejó hoy toda esta situación, dejando a un lado las discusiones teológicas que podían separar entre aquellos que creen en Dios o aquellos que son paganos. Y lo que hizo fue y nos dio un ejemplo de dedicarse a hacer algo por la vida de alguien, y eso provocó el salto hacia la fe. De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas, que es importante para nuestras vidas. Ayer la palabra de Dios rompía con la costumbre o las costumbres y tradiciones de aquello que tenía que ver con las impurezas de los alimentos. ¿Lo recuerda? Y esto, hermanos y hermanas, era debido a ciertos ritos que Cristo se dio cuenta que alejaban y confundían a las personas de lo verdaderamente esencial para agradar a Dios y para nuestra propia salvación. Hoy Jesucristo vuelve y rompe, hermanos y hermanas, con ciertas divisiones que son culturales y con ciertas divisiones que son religiosas,
que impiden una sana convivencia. Y por eso estamos hablando, de acuerdo al Evangelio de hoy, como tiene que ver con una mujer pagana, con una mujer que no era judía, con una mujer que no creía en Yahvé Dios de los ejércitos, lo estamos poniendo en aplicación actual desde el punto de vista que nosotros tenemos relaciones sociales y relaciones religiosas con personas que no son de nuestra misma iglesia, de nuestra misma religión, o tal vez de ninguna iglesia o de ninguna religión, porque simplemente no creen en Dios. Entonces tenemos que tener hoy mucho cuidado en tratar de nosotros mantenernos dentro de una situación que Jesucristo está echando un poco al lado. Estas divisiones que surgen en el mundo, tal vez por la cultura, en la sociedad que nosotros estamos, ¿no? O tal vez por las divisiones religiosas que puedan nacer, oiga, impiden la sana convivencia. La sana convivencia en una comunidad de vida, para los cristianos, tiene que ser una comunidad de vida de amor al prójimo, hermanos y hermanas. Esta mujer, ¿qué tiene de especial la sirofenicia en la palabra de Dios hoy que nos pueda llamar la atención? Pues es una mujer, hermanos y hermanas, sobre todo, es pagana, no cree en Dios. Y de alguna forma vemos que es una buena madre. Tiene una hija, hermanos y hermanas, que está enferma. Y esta mujer, lo único que dice la palabra de Dios fue que había oído hablar acerca de Jesús. Eso es todo lo que se dice de ella en relación con Jesús, que había oído hablar de él. Y la hija que está enferma está seriamente enferma, porque el Evangelio describe que tiene una hija poseída por un espíritu inmundo. Luego vemos que esta mujer, dentro del ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo, se postró a sus pies. Y la persona que se postra ante los pies de Jesús lo hace correctamente. Ante mí no tendría que hacerlo. Pero ante Jesús, una persona que se postra ante los pies de Jesús es porque lo reconoce como Señor, ¿verdad? Y entonces yo te reconozco por lo que tú eres. Hay una petición que lleva a la mujer y por eso hace toda esta situación. Y es que esta mujer le pide al Señor Jesucristo que expulse de su hijo al propio demonio. Ahí envuelve todo el marco, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy. Hay un diálogo que ocurre dentro de este encuentro de la mujer sirofenicia con nuestro Señor Jesucristo. Y es un diálogo muy interesante que nos lleva a nosotros a profundizar en esta relación que tenemos que tener nosotros en torno a la convivencia que debemos de tener con las personas que llamamos separados o que no están tal vez con nosotros. Él le dice, espera que primero se sacien los hijos ante la petición de ella. Y de alguna forma, hermanos y hermanas, no es que la esté rechazando, no es que no la vaya a entender. Algunas otras traducciones dicen que Jesucristo lo que le dijo fue, deja que coman primero los hijos. Y claro, aquí hay una referencia porque Jesucristo es judío y Jesucristo está centrado dentro de un marco donde su misión iba diseñada para encargarse, atender y evangelizar, hermanos y hermanas, a las ovejas descarriadas del pueblo de Dios, a los judíos, ¿verdad? Y todo eso está ahí en un juego de palabras. Jesús, ya dijimos, no se niega, hermanos y hermanas, a ayudarla, sino que establece un supuesto orden de poderla atender. Ahí entra esto de los hijos y de los perros. Es que el judío, hermanos y hermanas, tal vez por prejuicio y en una forma denigrante, llamaba a los paganos, a los que no creían en Yahvé Dios de los ejércitos, a los que no eran del pueblo de Dios, los llamaban perros. Y eso era despectivo, ¿no? No era del pueblo de Dios, y por no ser del pueblo de Dios, los paganos pues se creía que estaban metidos en todo lo que era satánico, porque eran idólatras, adoraban dioses falsos, porque no tenían el culto correcto. En fin, hermanos y hermanas, el mundo del judío se dividía en el mundo nuestro, del pueblo de Dios, que somos Israel, y en ellos, los paganos, los gentiles, esa gente, pues lamentablemente, hermanos y hermanas, le llamaban perros. Dentro de ese diálogo ahorita vamos a ver algo muy impresionante. La mujer hace como una apelación delante de Jesucristo, que ella entiende que está bien, que el gran banquete, que el gran manjar, que el pan completo se lo coman los hijos, porque son los que tienen tal vez la herencia de recibirlo. Pero que también nosotros
los que estamos acá, que no somos de allá, pues nos podemos alimentar de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios, ¿no? Nosotros nos podemos alimentar de eso. Estas palabras, hermanas y hermanas, esta respuesta de parte de la mujer que solamente había escuchado algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, esta respuesta de ella es la que gana el milagro. Y esto es lo que asombra. La respuesta de la mujer está llena de mucha fe, hermanos y hermanas. La respuesta de la mujer encierra una profundidad de creencia, de abrirse para que el Señor obre, para que de Jesucristo salga esa extensión y ese acceso de la sanación a distancia, como hemos discutido ahí, ¿no? Que desde el poder de Cristo ese poder se transmita y tenga acceso hasta en la lejanía. Estas palabras, hermanos y hermanas, de la mujer, hermanos y hermanas, a nosotros nos tienen que llamar la atención. Que también nosotros, los perros, los paganos, los que no somos de tu religión, los que no somos de tu fe, debajo de la mesa nos comemos las migajas que dejan los niños caer. Esto, hermanos y hermanas, es asombrante porque a veces nosotros estamos esperando que se profese la fe, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, como hemos visto otros momentos que se desarrolla la fe. Pero aquí está lo excepcional y aquí está lo extraordinario, hermanos y hermanas. Por lo que dijo ella, de Jesús, hermanos y hermanas, sale el poder. Y no solo eso, hermanos y hermanas, Jesús mismo es el que se lo dice. Por lo que dices tú, ya ocurrió el milagro. Son las palabras de Cristo. ¿Qué fue que encierra este mensaje de la mujer? ¿Qué nos envía, hermanos y hermanas? ¿Qué nos dice? ¿De qué nos habla esto a nosotros que estamos a diario expuestos a perder relaciones, hermanos y hermanas, con gente amada que tal vez no son de los nuestros, que no son de la iglesia, que no practican nuestras mismas creencias en el Dios del cielo? ¿Qué le daba a entender, hermanos y hermanas, Jesús a la mujer con aquello que dijo también? Porque para ella hay un gran mensaje aquí que se encierra. La mujer, hermanos y hermanas, conmueve el corazón misericordioso de Jesús. La mujer conmueve el corazón de Jesús. Quiere decir que de alguna forma, si vemos el proceso, el sistema que usa Jesucristo, ¿verdad? Si lo queremos decir así, ¿verdad? La estrategia, el acercamiento que tiene nuestro Señor Jesucristo tan delicado dentro de esta situación. La mujer lo que hace con sus palabras es conmover el corazón misericordioso de Dios, de Jesús. Y nosotros debemos de aprender, hermanos y hermanas, que para ayudar a nuestros hermanos separados y antes de estar envueltos en tantas discusiones teológicas, de lo que yo creo, de lo que tú no crees, de lo que yo creo es correcto, de lo que tú crees no es correcto, de que nosotros estamos bien y tú eres el que estás mal. ¿Qué tal si nosotros nos esforzamos, hermanos y hermanas, en esas relaciones con los hermanos separados, a tratar de que ellos vean, hermanos y hermanas, de que Dios le conmueve el corazón? O sea, ellos pueden conmoverle el corazón a Dios y nosotros podemos ayudarle a ellos a que le conmuevan el corazón a Dios. Y eso puede provocar el salto hacia la fe, aunque no es lo primero que yo estoy buscando, pero corre como consecuencia conmover el corazón de la otra persona. Va mucho más allá, hermanos y hermanas, que ponernos en estos grandes debates, ¿verdad? Y en estas grandes divisiones que son de separación y no de unidad. Y a veces olvidamos que la unidad puede estar, hermanos y hermanas, el medio y el instrumento para que podamos nosotros lograr que otra persona tenga, pues tal vez la disposición, pues la aceptación, el recibimiento de lo que nosotros estamos diciendo desde otra perspectiva. ¿Cómo, hermanos y hermanas, se logra esto? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo la mujer sirofenicia? Hay 8 cosas que yo te quiero señalar rápidamente para que las tengamos en cuenta. Acuérdate que estamos hablando de la separación, de la división, de no poder establecer comunicación, de no poder vivir en paz.
en algunos momentos, hermanos y hermanas, de evitar enemistades, de evitar enojos, separaciones, grandes divisiones. Todo eso es lo que estamos tratando de echar a un lado. En primer lugar, hermanos y hermanas, la misión de Jesús se había concentrado en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dijimos por un momento. Y eso después cambió. Las puertas se abrieron a todas las naciones. Las puertas se abrieron y en una forma espectacular lo vemos con San Pablo, que empieza a ser un apóstol de todas las naciones, de todos los que no son judíos, de todos los que eran paganos, de todos los que no creían en Dios, de todos los que creían en ídolos falsos. O sea, las puertas se abrieron y no se dejaron de concentrar. La salvación se volvió universal y no particular para un pueblo. Esto lo tenemos que ver ya en avance de lo que ocurre en la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos y hermanas, esta mujer, se convierte para Jesús en una maestra y se convierte en una orientadora. Y también para nosotros, en esa relación con los hermanos separados, el ejemplo y el testimonio de esta mujer se tiene que convertir en el de una madre que es orientadora. Jesús conoce mejor su misión, si lo queremos ver desde ese punto de vista. La prioridad aquí que nota nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, es que hay una vida amenazada y eso va por encima de cualquier rito, de cualquier religión y de cualquier cultura. Hermanos y hermanas, ese es el enfoque de Jesucristo, nuestro Señor. Más allá de la división, más allá del paganismo, más allá de la idolatría, más allá de la división que pueda haber de que no creen en Dios Yahvé. Pues hermanos y hermanas, aquí hay una vida amenazada, que es la de su hija, que corre peligro, que es urgente el caso, que es una madre preocupada. Y Jesucristo entonces aprovecha eso. Por eso es que a veces nosotros decimos, hermanos y hermanas, y es de admirar que muchos hermanos separados de los que nosotros decimos que están separados, que no están separados de la iglesia, de Dios, pueden estar separados de la iglesia, pero no necesariamente de Dios. Gran parte de la pérdida que nosotros hemos tenido de que algunos católicos o algunos cristianos católicos abandonan la fe ha sido porque el hermano separado ha estado en el momento urgente con ellos, en el momento de necesidad. Se han hecho presente, han dicho que sí, no han soltado, se han ocupado, no han tratado como inexistente, dejan las barreras de división a un lado y de repente, hermanos y hermanas, provocan el salto de la fe de un católico hacia otra religión. Aunque tú no lo creas, en el análisis sincero y espiritual hay que verlo desde ese punto de vista. Con los enfermos. ¿Cuántos enfermos no vamos nosotros a visitar al hospital y nos dicen aquí estuvieron de la iglesia evangélica, aquí estuvieron de otra denominación religiosa y oraron por mí y hablaron de Dios? Porque ese es el encuentro. A veces los vemos también en mucha asistencia en los momentos no solamente de enfermedad, pero en los momentos, hermanos y hermanas, en que hay problemas, o sea que los vemos en las funerarias, donde ha habido lamentablemente la muerte. Se hacen presentes, van y llevan la palabra de Dios. O sea, ellos están haciendo algo por las personas de repente y no están dentro del fanatismo de entrar en mucha discusión teológica, sino que lo ven desde el marco de hacer algo por la vida de esta persona. Y fíjate cómo entonces vamos encontrando cuál es la exacta forma de relacionarnos y de entrar en un diálogo constructivo, y es estar ahí en el momento de la necesidad. En una ocasión, hermanos y hermanas, doy testimonio de una persona que era católica, que era mariana, y uno puede decir, pues es que son débiles en la fe, o nunca fue católico, o nunca fue mariano, pero se va para Estados Unidos la persona, y allá en Estados Unidos, en el lugar que le toca vivir, hermanos y hermanas, los que le dieron la mano cuando se va para Estados Unidos fueron los testigos de Jehová. Los que estuvieron cerca, los que respondieron, habiendo entrado en contacto con los católicos, la persona. Los que fueron, los que se ocuparon, los que le ayudaron a buscar trabajo, los que le trajeron comida, los que los asistieron, hermanos y hermanas, fueron los testigos de Jehová. Y lamentablemente esa persona dio el salto. Y no lo estoy diciendo como recriminando contra nosotros mismos, es analizando para que nos demos cuenta, hermanos y hermanas, el momento de la necesidad,
Cuando yo aporto algo a la vida del otro, en vez de estar con cantaletas de división, con cantaletas de si es Jehová, si es Yahvé, hermanos y hermanas, si es sábado el día del Señor o si es domingo, si entramos en la verdadera necesidad de la persona y no en lo que yo quiero, porque a veces lo que yo quiero y entiendo que es lo mejor y para su salvación es que se salga de esa religión, es que ahí no adoran a Dios como se tiene que orar, es que ahí están equivocados, están en un error, esa religión es falsa. Pueden haber muchas cosas, hermanos y hermanas, pero ¿sabes qué? Eso en un momento no tiene la prioridad la tendría que el yo poder ir con calma en un momento donde yo pueda aportar algo a su vida. Ese será el primer paso para entonces luego hablar del otro. No es que estemos descuidando lo otro, es que lo podemos hacer desde ese punto de vista. No sé si estás entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Fuera de ritos, fuera de qué religión o cuál religión, o fuera hasta de la propia cultura. Jesucristo lo que vio aquí, hay una vida amenazada y esto necesita atención. En tercer lugar, hermanos y hermanas, la respuesta de la mujer provoca que Jesús nunca la llame a cambiar de religión. Una de las cosas que nosotros notamos en los 4 evangelios que determinan la vida pública de nuestro Señor Jesucristo por 3 años de vida pública, de predicar el evangelio y de entrar en relaciones con las personas, hermanos y hermanas, nunca hemos visto nosotros que Jesucristo llamase a una persona a cambiar de religión directamente, ¿verdad? Tal vez con sus actos, con sus gestos, con su actitud, pero no directamente a que la persona cambiara de religión. Nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios o en los 3 años de vida pública, hermanos y hermanas, amenazar a nadie. Decir que si no acepta o que si no recibe la revelación del nuevo evangelio, estaría en una situación de condenación. Eso nunca se ve. Esa es la actitud. La practicó Cristo. Y antes decíamos nosotros, el que se deja enseñar por Jesucristo se parece más a Jesucristo. Y el que se parece más a Jesucristo logra lo que Jesucristo logró. Y es más, Cristo dijo, lograrán más de lo que yo logré. Entonces, esto es una perspectiva que hay que verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. ¿Qué sacamos nosotros con estar amenazando a las personas? De que si aceptan o no aceptan, de que si reciben o no reciben, o se salvan o se condenan. Hay otras formas de hacer y de llegar a lo que nosotros tenemos como propósito. No nos hemos dado cuenta que a veces los medios y los instrumentos que estamos utilizando, las palabras que estamos utilizando, los principios y las creencias que estamos utilizando para rescatar, para atraer otra vez a los demás, pueden estar equivocados, pueden estar fracasados, son inútiles, causan más daño que bien. Todo eso es lo que tenemos que medir, hermanos y hermanas. Todo eso es lo que tenemos que evaluar y dejar a un lado si no es útil. Esto se puede convertir en abuso espiritual. Así como existe el abuso sexual, el abuso de violencia, puede haber un abuso espiritual o un abuso religioso cuando yo le caigo encima a una persona con amenazas, con castigos o con juicios previos de que irá al infierno. Eso no se puede hacer, hermanos y hermanas, y eso no está dentro de los parámetros de llevar a una persona a la conversión, de un paganismo a la conversión, ni de otro tipo, hermanos y hermanas. O sea, dejar estas prácticas a un lado sería lo más importante. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, Jesús permite, en lo que vemos en la palabra de Dios, y hablando de esos 3 años de vida pública en los 4 evangelios, Jesús permite que la gente siga por el camino que el Padre los lleva. Porque Jesús nos enseña, especialmente con la parábola del buen pastor, hermanos y hermanas, de que hay ovejas que no son de nuestro redil, pero que no necesariamente no tengan a Jesucristo como el buen pastor. Y en esto tenemos que tener cuidado. El hecho de que una persona no esté en nuestro rebaño, el hecho de que una persona no esté en nuestro redil, eso no significa que no siga el buen pastor. Puede ser que esté en otro rebaño, puede ser que esté en otro redil. Pero si tiene de guía y si tiene de líder al buen pastor, que es Jesucristo, pues hermanos y hermanas, vamos con calma. Vamos con calma. De hecho, el espíritu ecuménico de nuestra iglesia nos ha hecho fraternizar, compartir con otra fe, con otras religiones en el Día Mundial de la Unidad Cristiana. Lo hemos visto hasta con los papas.
reuniéndose con personas de otra fe, reuniéndose con personas de otras religiones, reuniéndose con personas que tienen otros dogmas. No se va a caer el mundo por eso. No te pueden acusar a ti de ser una persona laxa y que estás compartiendo con gente que no tienes que compartir. Si hasta el Papa lo hace, los cardenales lo hacen en el Día Mundial de la Unidad Cristiana. Porque empezamos por cosas simples, como semilla que se siembra esperando que germine y que en su momento dé un buen fruto, porque del buen pastor todos aprendimos aquella sentencia por parte de Jesucristo o profecía de que llegará un momento en que todos estarán en un mismo rebaño y habrá un solo pastor. Eso debe cumplirse en algún momento, hermanos y hermanas, y lo debemos de esperar. Por lo tanto, es importante ver, hermanos y hermanas, que Jesucristo permite que muchas de estas personas que no practican la fe o que son totalmente paganos sigan por el camino que el Padre los lleva, porque Dios es Dios de todos. Dios es Dios de paganos, Dios es Dios de católicos, Dios es Dios de evangélicos, Dios es Dios de todo el mundo, crea o no crea, hermanos y hermanas, y Dios tiene los ojos puestos en todo el mundo, y algo de Dios hay en ellos, algo de bueno hay en ellos. Ellos también hacen cosas buenas y por lo tanto Dios en algunos momentos, aunque ellos no lo sepan, va delante de ellos guiándolos por algún camino que en algún momento encontrará lo que todos nosotros hemos encontrado y que queremos que otros encuentren. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo así, lo que en conclusión hace es que nos invita a dar gracias a Dios único. Que lo que hagamos por ello les lleve a dar gracias al Dios único, como le pasó a esta mujer pagana, que dentro de todo fue de gratitud enorme. Y Jesús también muestra, hermanos y hermanas, cómo Dios, que es Padre, se acerca a ellos, los paganos o los hermanos separados, por Él. ¿Y quién es Él? Es Jesús. Jesús los acerca a Dios y nos lleva hacia Dios a todos juntos. O sea, eso está ahí, hermanos y hermanas. Dios no es alejado de nadie cuando hacemos las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Y a veces pensamos que así como usted está diciendo, Padre, no se logra nada. No, hermanos y hermanas, hay que dejar el trabajo de Dios que ocurra, que se manifieste, darle espacio y dar ese tiempo. Eso es importante porque eso queda claro en la palabra de Dios hoy. En quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿cuándo es que nosotros le dejamos ver a Dios lo mejor de nosotros? ¿Cuándo es que el ser humano le deja ver, pues no es nuestro mejor rostro, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pero damos lo mejor de nosotros ante Dios. Y créanme, cuando estamos hablando de alejarnos de las divisiones y entrar en discusiones teológicas o de credo o de religiones, dejar eso a un lado y hacer algo por la vida de los demás que no están con nosotros. Aquí lo importante es ver que es en la necesidad, hermanos y hermanas, es en la prueba. Ahí nacen muchas dudas, si tú lo sabes, ahí nacen muchos dolores. Ahí es, hermanos y hermanas, que a veces nosotros los que creemos hasta rozamos por la línea del paganismo, dentro de la necesidad, dentro de la prueba de fuego, dentro del dolor y del sufrimiento. Ahí es que Dios espera ver lo mejor que nosotros podemos dar y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Son estas situaciones dramáticas de la vida, hermanos y hermanas, complejas, que son parte de nuestra realidad, donde nosotros damos lo mejor de nosotros. Y así fue lo que hizo la Sirofenicia en su momento más desgraciado, porque es una buena madre y está pues muy interesada por la salud de su hija, tanto espiritual como corporal, hermanos y hermanas, por lo atado que estaba con aquel espíritu inmundo que era demoníaco. Eso es lo que lo lleva a ella a acercarse a nuestro Señor Jesucristo, como puede llevarnos a nosotros y a muchas otras personas. Ahí es que se demuestra eso. Y en esos momentos tú lo que tienes que ver es que esa prueba pasa por nosotros, hermanos y hermanas, y porque la podemos soportar. Delante de Dios la soportamos. ¿A qué nivel? Que buscamos a Dios para que nos saque de apuro, para que nos resuelva. Y Dios lo sabe, hermanos y hermanas, y tú y yo tenemos que tenerlo en mente. Ese es el momento para actuar.
hermanos y hermanas, ya sea en nuestra familia o con los demás, en el rescate, en la conversión, en la evangelización, en medio de la necesidad. ¿Cuántos evangelios no hemos leído aquí, hermanos y hermanas, de esa fe que nace como resultado de la necesidad del momento, del apuro del momento? Ahí no estamos tomando ventaja. Es que es el proceso correcto, hermanos y hermanas, que nos puede ganar la conversión total, fuerte, profunda, permanente en una persona. Así lo hizo Cristo, hermanos y hermanas, y así lo debemos de hacer nosotros. En sexto lugar, hermanos y hermanas, capaz de hacer lo que sea. Es una fe contra toda esperanza la de esta mujer que nos enseña aquí, ¿no? Capaz de hacer todo lo que sea. La mujer está desesperada por la situación de su hija. Y ahí ella da el salto a la fe. Un salto que es de bendición, un salto que es digno de admirar, hermanos y hermanas, porque esta mujer, cuando yo me refiero al salto en medio de la situación desgraciada, es que esta mujer entonces se apoya en Jesucristo para dar el brinco, hermanos y hermanas, del Dios muerto al Dios vivo, del Dios falso al Dios real, de la falsa idolatría a la verdadera adoración en espíritu y verdad. Y eso es lo que queremos provocar. Y eso no se hace con amenazas y con grandes discusiones teológicas o de dogmas, normas o prácticas o ritos, hermanos y hermanas. Eso se hace cuando hacemos algo por el beneficio de una persona. En medio de su situación desgraciada se provoca el salto. Es bello decirlo, hermanos y hermanas, lo que ocurre aquí, de un Dios muerto a un Dios vivo, de un Dios falso a un Dios real, del Dios de la idolatría a la adoración que envuelve el espíritu y la verdad. Eso es maravilloso y eso es lo que tenemos que buscar. Aquí también, hermanos y hermanas, ya casi concluyendo, en séptimo lugar, por poco que sea lo que nosotros podamos recibir de Dios, es demasiado. Y esto es importante verlo porque eso es lo que deja el mensaje de la mujer sirofenicia. Por poco, por la migaja, recibo en abundancia. Eso es lo que pasa, que el poder de Dios no se divide. El poder de Dios es el mismo. El poder de Jesús era el mismo cuando Él tocaba a la gente para que sanara, o cuando la gente le tocaba los flecos, hermanos y hermanas, o cuando la gente pedía intercesión para que a distancias. El poder no se divide, el poder no pierde fuerza o efectividad, no. El poder siempre es el mismo, igual que nosotros en nuestra creencia. Una totalidad de la comunión del cuerpo de Cristo en esa hostia consagrada, si se parte y se reparte entre ellos en pedacitos, ¿pierde poder? No, no es el mismo poder. Si yo voy y veo que se cayó una partícula minúscula en el piso, la toco con el dedo porque está pequeña y la comulgo, estás comulgando el cuerpo de Cristo porque es el mismo poder, es la misma realidad, hermanos y hermanas. Esta mujer, eso es lo que ve. Tu poder está en ti. Y aunque yo no soy de los hijos, yo creo que con ese poquito que me des va a ser un montón. Eso nos hace falta ver a nosotros en la vida, hermanos y hermanas. La plenitud, lo absoluto no es lo que te estoy pidiendo. Te pido alguito, porque yo sé que el poder está ahí. ¿Cuántos de nosotros podríamos creer eso, hermanos y hermanas? Que comulgamos el cuerpo completo, que nos tomamos la sangre de Cristo completa y aún así estamos pidiendo signos y señales y dudamos a veces en muchos momentos. Octavo y último punto, hermanos y hermanas, concluyendo, que lo hemos dicho aquí, pero es la conclusión del día de hoy. No es momento de discusiones teológicas, hermanos y hermanas, porque crean divisiones lamentablemente. Lo que tenemos que ver ante una situación amenazada para la vida de una persona o que corre peligro la persona, que es el momento de hacer algo por la vida de los demás. Y cuando hablamos de hermanos separados, cuando hablamos de personas que no son de nuestra fe, enfócate en eso. Focalízate, tenlo como meta, como proyecto, como trabajo apostólico. Hacer algo
por la vida de esa persona, más que estar discutiendo y entrando en grandes separaciones por aquello que tú crees y yo no creo. De esa forma, hermanos y hermanas, de alguna forma, y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener nosotros una convivencia sana, porque es necesario tener una convivencia sana antes de que estar separados y divididos, cuando al fin y al cabo creemos en el mismo Dios, que es uno para todos los cristianos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.